Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niurka Talancón les agradecemos la sintonía y hoy estaremos recordando detalles de la vida de una de las grandes figuras del fútbol cubano de finales de la década del 50 y el 60 del pasado siglo. Un hombre que prácticamente nació en un campo de fútbol, defendió con honor y pasión cada uno de los equipos que representó y formó generaciones de futbolistas tanto en La Habana como en Pinar del Río. Julio Blanco yo lo considero un gran amigo, una gran persona, un gran padre, pero por encima de todo un gran futbolista. Fue uno de los mejores porteros que tuvimos aquí en Cuba. Yo sí oía de muchachos que las gradas retumbaban cuando hacía una tremenda tajada, ¿no? Y él lograba, en una gira de 2 o 3 meses, que es angustioso tanto tiempo estar fuera de la patria, en un problema de gira, él lograba mantenernos nosotros contentos, amenos, alegres, entregados al juego para ganarle en calidad, superarnos cada día más. Él era una persona que no te daba la posibilidad de que tú te pusieras triste ni te debilitara, al contrario, él te fortalecía con sus enseñanzas y con su temperamento y su carácter. Y como amigo, sí fue excepcional, como padre excepcional, solamente que él pensaba en su casa y pensaba en el fútbol, y él lo dio todo, por todo esto. Y él siempre va a ser recordado como una gran persona en Cuba. Y aquí en su barrio, porque él es nacido aquí en Puente Grande, no hay quien no lo recuerde con tristeza porque lo perdimos, pero sin embargo tenemos la gloria de que él fue una gran representación de Cuba en el exterior. Era un entrenador ganador, fuertemente ganador. Él no permitía nada de derrota, lo de él era ganar, pero para ganar había que exigir como él exigía, entrenar. Por minutos, Julio Blanco Alfonso no nació en una cancha de fútbol. El 18 de septiembre de 1937 jugaba el equipo Centro Gallego en La Polar y Cedelina, presidenta del comité de damas, animaba a los suyos cuando sintió las primeras contracciones. Justo una semana después, con solo 7 días de nacido, Julito asistía a su primer partido en un campo que años después le vería brillar como jugador y entrenador. Nací el 18 de septiembre de 1937 en el campo de fútbol de La Polar. Ahí se llevaron a mi madre a darme a luz y de ahí para acá no he perdido un partido de fútbol desde siempre. Ella era la presidenta del comité de damas del Deportivo Centro Gallego. Eran 34 mujeres vestidas igual que los futbolistas y cantando canciones alegóricas de la época relativas al fútbol. Decían: el Centro Gallego tiene un gran equipo de balompié, visten pantalones blancos y camisetas azul pastel. En el campo deportivo su insignia es un alacrán y ese nombre se lo han puesto porque ellos siempre suelen jugar. Los alacranes tienen un equipo de 11 jugadores de fama mundial y todo el mundo ve con afán cómo ellos juegan para triunfar. Y así estaban el partido completo, las 30 y pico mujeres esas cantando alegóricas al fútbol. Aquello era una cosa muy bonita. Con el fútbol en sus genes y en un ambiente propicio para el más universal, Julito no podía tomar otro camino que no fuera el deporte de los goles y las gambetas. Si bien llegó a practicar disciplinas como el baloncesto y el voleibol, incluso jugó pelota. A los 10 años comenzaba a jugar en el equipo de la Escuela 39 de Puentes Grandes, el mejor de esas edades en la zona. 4 años después, Julito era de los más destacados del plantel y el Ceiba Juvenil lo incorporaría a sus filas, pero a espalda de los directivos de la 39 que se negaron a dejar escapar a uno de sus mejores talentos. Mi primer partido lo jugué ahí en Belén con 7 años, en el colegio Belén. Pero mi mamá quería que yo jugara medio volante o delantero, porque era chiquitico, y Mario López, que fue mi maestro después, que fue una de las glorias de los 100 del siglo de fútbol de Cuba,
que no podía jugar portero porque me metían los goles por arriba de la cabeza y todo ese lío, pero yo quería ser portero. Igual que era Tarzán Aguilar, uno de los mejores porteros que ha tenido Cuba, que fue portero del Centro Gallego, primero del Puente Grande porque mi madre lo llevó a jugar fútbol y después del Centro Gallego. Entonces jugué después de la Escuela 39, que era donde salían todos los futbolistas bárbaros aquí de Puente Grande, que después fueron profesionales todos. Y jugué en la Escuela 39 2 o 3 años, después jugué un año del equipo Ceiba. Después de transitar por la categoría juvenil, Julio Blanco tiene un breve paso por el Puentes Grandes y juega en la Liga Industrial, un torneo en el que participaban las diferentes fábricas de la barriada de Puentes Grandes y un equipo creado por Enrique Mayolas. Luego en la temporada 57-58 se produce su salto a la Liga Amateur de la mano de Bernardo Gerandi, quien lo incorpora al Deportivo Mordazo, que ese año acabaría con el reinado de San Francisco y se proclamaría campeón. Un resultado que le permitiría asistir a su primera confrontación internacional en México, donde Julito se robaría todos los titulares por delante de cualquier atacante o el resultado del partido. Mi primer campeonato más serio fue en la liga el campeonato industrial, que era todas las industrias de aquí del barrio, Polar, Tropical, la papelera, la otra papelera y el equipo de Mayola, que fue entrenador mío después, que le puso Saloyán, Mayola al revés. Entonces, todo eso. Entonces vino un día en la otra liga, en la liga de la que era verdadera, la amateur, vino el entrenador de Mordazo, que estaban en tercer lugar. Y vino a hablar con Mondelo, Nicolás Martínez y yo, que estábamos jugando aquí. Íbamos para el equipo de él ahí, él cogía el campeonato, ganaba el campeonato. Bueno, pues Bernardo, si estás en tercer lugar, tienes 6 puntos atrás, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, si ustedes van, yo gano el campeonato. Allá fue Julio Blanco, Mondelo y Nicolás. No perdimos un partido más y ganamos el campeonato. Se lo ganamos al San Francisco, que llevaba 4 campeonatos seguidos siendo campeón, el equipo de San Francisco, que era el de La Habana Vieja, que era el que tenía las estrellas de aquella época, los mejores de la época. Ganamos el campeonato y entonces viene un viaje. Entonces, como yo había jugado 6 partidos nada más, la gente empezó a decir, pero Julito va a ser portero. Eloy era el portero en aquella época, Eloy Martínez, muy bueno. De él, mi amistad con él siempre fue especial. Entonces, se formó un lío que yo no podía con 6 partidos ser el portero del equipo que iba al Festival de las Américas. Entonces, Carmelo González, que era periodista, todos los periódicos tenían una columna los lunes para poner lo que había sucedido el domingo. Y entonces puso que cada quien mandara una selección. Entonces, en todas las selecciones que mandaban a los periódicos, salía Eloy y Julito y Santiago, Mena y Julito, Tate Mendive y Julito. En todas salía Julito, entonces me tuvieron que poner en la selección. Un año después de sobresalir en la visita del Mordazo a México, Julio Blanco participa en el Festival de las Américas en Miami y en los Juegos Panamericanos de Chicago 1959. En el festival, el elenco cubano consigue par de triunfos y cae en penales frente a México luego de empatar en el tiempo reglamentario. Mientras en los Panamericanos, el plantel antillano no logra una buena actuación debido a la calidad de los equipos participantes y a la pobre preparación realizada en La Habana. No obstante, Julito regresaría de Chicago con varias anécdotas para contar en años posteriores. Y en México también. Fui con el equipo Mordazo en el año 1958 también, después que ganamos el campeonato aquí. Fuimos a jugar a México. Allá nos echaron al equipo de la selección del Distrito Federal, al equipo de aquí del barrio. Estuvimos ganándole todo el tiempo. En aquella época se jugaban 90 minutos, no se jugaba ni uno más como ahora que los árbitros dicen. Bueno, en aquella época eran 90 minutos. Nosotros jugamos 99 minutos.
hasta que los mexicanos no empataron el partido con nosotros. El árbitro no pitó que se acababa el partido. Y ahí salí en primera plana en el periódico Esto y en el periódico Ovaciones, en la segunda plana yo solo ahí con 8 jugadas, maravillosa la actuación del porterito cubano, no sé qué, y en el otro, gracias a su portero, no sé qué, Mordazo, no sé cuánto, y todas esas cosas eran así. El Panamericano de Chicago, eso fue en 1959. Esa fue la primera salida de la revolución en el fútbol. Ahí no tuvimos buenos resultados. No podíamos tener buenos resultados porque no tuvimos ni entrenamiento. Los entrenamientos eran en el Estadio Tropical y los entrenamientos eran en la parte de atrás, donde está la grada esa que hay hoy, en la parte de atrás. Ahí era donde entrenábamos nosotros con las luces que le sobraban a Julito Blanco Herrera, a mi tocayo de todo. Él jugaba con su equipo Meneíto, su bola adelante, y nosotros teníamos que ir en la oscuridad allá atrás. Y era 2 o 3 veces a la semana. Y de ahí fuimos para el Panamericano de Chicago. En el Panamericano de Chicago aquel fue muy duro. Era Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Haití cuando eran mundialistas. Y todos los profesionales que habían jugado profesional aquí eran los del equipo Haití. Ahí tuvimos malos resultados. En Chicago llegué y puse mi bandera el 26 de julio en la Universidad de Chicago. Y me dijo, Julio, pero mira qué es eso, mira que mi bandera está puesta ahí. Ya yo había puesto una bandera aquí en el Campo México en el año 58 y se suspendieron los partidos y hasta Ventura vino ahí, porque se suspendieron los partidos por la bandera el 26 de julio que habíamos puesto el sábado anterior a las 12 de la noche, que se cayó hasta la cerca y todo eso. Pero bueno, en Chicago hice lo mismo con la bandera, puse mi bandera y la tuve los 19 días ahí en mi ventana de la Universidad de Chicago. Que después me venían a entrevistar, ¿y tú eres combatiente de la sierra? Y yo, no, yo no soy combatiente de la sierra, yo soy fidelista. Había como 50 Pontiac Catalina en Chicago para que nosotros paseáramos. 50 Pontiac Catalina blancos, y convertible. Y el día que nos íbamos llega el señor que cuidaba todo aquello y me dice, mire, commander, porque me decían comandante, por el problema de la bandera y todo eso. Commander, it is yours. ¿Qué cosa es eso? Y dice, no, la paloma. La paloma era lo que le decían el número 50, que era blanca. No la habían montado nunca, nadie me la regaló con los papeles y todo. Y llego y le digo a Guerramato, Guerrita, mira lo que me han regalado. ¿Qué te regalaron? La paloma. Y dice, bueno, ¿y en qué te la vas a llevar? Digo, yo no sé en qué me la voy a llevar. Dice, en el avión no cabe. Y bueno, se la tuve que dejar ahí a no sé quién, que era amigo mío, que se había portado bien conmigo. Le dije, mira, coge esto. Y ahí se quedó la paloma. Como a la gran mayoría de los futbolistas de su generación, a Julio Blanco le chocó mucho la desaparición del equipo de sus amores, el Mordazo. Con la organización del fútbol y el resto de los deportes por territorio se perdió esa identidad creada durante años y compañeros de equipo pasaron a ser rivales en las competiciones locales que se realizaron en esa época. A pesar del cambio, el portero de la barriada de Puentes Grandes mantuvo sus buenas prestaciones y llegó a celebrar triunfos nacionales con Industriales. También en esos primeros años de la década del 60 forma parte de la selección nacional a los Juegos Centroamericanos del Deporte disputados en La Habana y a los Juegos Centroamericanos de Kingston, Jamaica, en 1962. Eso influyó completamente en el desarrollo del fútbol. Yo me moría por la bandera del Mordazo y quería el Mordazo ese a morirme. Me ofrecieron contratos en algunos lugares y no dejé llegar a nadie porque yo quería llegar aquí a Cuba y ser del Mordazo. Pero después tuve que jugar de 6 equipos diferentes que no me representaban nada a mí. Y conforme eso, usted sabe lo que fue aquello. Mira, en Mordazo no pudimos jugar más. Panchito Morel, porque vivía aquí en la escalerita, está aquí arriba. Nini siguió jugando porque vivía en Mordazo. Yo no pude más jugar más de Mordazo porque yo vivía de Puente Aquel para acá. Peñalver no pudo jugar más de Mordazo porque vivía al lado del Colegio de Belén y no era de Mordazo. Así, eso influyó grandemente en el problema del desarrollo del fútbol. Los únicos juegos nacionales que fueron todos los deportes, yo jugué con Industriales.
y Habana fue que quedó segundo lugar. Nosotros ganamos en primer lugar. Ese fue se dieron en Matanza, que nos instalaron en Varadero, y el último partido fue Habana contra Industriales, y ganamos nosotros, que Peñalver metió el gol como de 30 metros a Santiago Bodía, que era el portero que tenía La Habana, que era muy buen portero. Uno de los grandes momentos de la carrera futbolística de Julio Blanco se produjo en los Juegos Centroamericanos de San Juan, Puerto Rico, en 1966. A la medalla de bronce alcanzada por el equipo cubano, que no se ubicaba en los puestos cimeros hacía algún tiempo, se sumó todo el simbolismo de unos Juegos marcados por la fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos y la actitud estoica de toda la delegación cubana en el evento. Que nosotros cuando llegamos allá teníamos los tiburones por alrededor del barco, y nos tiraban cositas de los aviones, que si 3 millas no sé qué, que nos iban a intervenir el barco, que para allá, que para acá, y nosotros mirando los tiburones, y no nos dejaron entrar, tuvimos que anclar el barco fuera de Puerto Rico. Entonces no podíamos llegar. Y dice Anusa, nos vamos a nado. Ay, mi madre. Yo miré para todos los tiburones aquellos, pero bueno, empecé a quitarme el saco y eso, bueno, está bien, hay que ir a nado, vamos a ver cómo nos batimos con los tiburones. Y así estuvo toda la delegación. Después nos mandaron unas barcazas para meternos en Puerto Rico, pues no dejaron entrar el barco. Y entonces en la barcaza esa, un oleaje así, los tiburones por allí, entonces las muchachas y nosotros teníamos que bajar por la escalerilla quedaba allí, y de allí tirarse para acá. Y cuando la ola hacía así, tú te tirabas y tenías que parar en la borda del otro lado de la barcaza esa. Aquello fue peligrosísimo. Uno se cayó para el agua, pero no fue nuestro, fue uno de los tripulantes de la barcaza esa. Y no había caído en el agua y ya estaba arriba otra vez, porque aquello era terrible con el problema de los tiburones que había y todo eso. Pero fue una gesta heroica. Y otra de las cosas grandes que tuvo eso fue que cuando estábamos llegando aquí a Cuba, vinieron unas torpederas casi de frente a la base de Guantánamo, y en una de las torpederas, mira esto, esta gente le van a tirar. Iba Fidel en una de las torpederas, se subió por la escalerilla, y allá nos dio la mano uno a uno, nos felicitó y dijo que esa era la más grandiosa y la más gloriosa delegación que había salido de Cuba en el deporte. En el último partido del Centroamericano, nosotros quedamos empatados, creo que fue. Perdimos por golaveraje el segundo lugar. Ahí tuve que salir porque se escapó un delantero. Yo me gustaba tirarme en los pies, arrebatarle la pelota a los delanteros. Cogí la pelota, hice esto, y en vez de patear la pelota me pateó la cabeza. Y con la cabeza, ese fue el gol. Con la cabeza, yo en el golpe este que me dan en la cabeza, la bola entró rodando y el árbitro no hizo nada, y ahí mismo nosotros perdimos por golaveraje. Pero bueno, ya después ahí también me encontré con varios compañeros míos, que eso salió en el libro ese de Cerro Pelado. Compañeros míos, una bola que salió para atrás era cerca Pirle, con matas de palma esa, y una oscuridad de madre, y yo conocí algunas voces allí. Esas voces que conocí habían sido compañeros míos en la PISMA, en la escuela. Y salta por aquí, Julio, mira, ahí tienes un fajo de billetes, mira las llaves del Impala aquel que está ahí. Ese estudio también salta, y el caballero me mueve para Cuba. Mátalo por esto, por lo otro, que no sé qué, no sé cuánto. Y llegué con el balón a la portería, saqué y le dije a los defensas, la próxima que vaya para allá atrás, van a buscarlo a ustedes porque yo no voy más para allá atrás. En 1967, con 30 años de edad,
Julio Blanco Alfonso cierra su etapa como jugador y comienza a dar sus primeros pasos como entrenador en Pinar del Río, donde por sus buenos resultados pasa a trabajar en la Eider de La Habana y gana sus primeros títulos de Cuba como técnico de equipos escolares y juveniles. Unos años después conduciría Industriales y también sería campeón del país a nivel de mayores. Luego de su paso triunfal por los banquillos, Julito pasó a cumplir funciones de comisionado provincial de fútbol en La Habana durante casi 2 décadas. Etapa a la que presidió su cargo como director de la Academia Provincial de Fútbol de la capital, que tenía por sede a La Polar. Él es una persona que se incorporaba de lleno al deporte, fue amante del deporte, lo hizo todo por el deporte, fue comisionado nacional. Y aparte de eso, en los eventos de veteranos y de veteranos también participó mucho en el impulso del desarrollo del fútbol en Cuba. El fútbol lo fue todo para Julio Blanco y así lo reconoció en la que quizás fue su última entrevista con la prensa. Admirador confeso de Tarzán Aguilar, el portero titular del Centro Gallego en su infancia y quien lo llevó a querer situarse bajo los 3 palos aún con sus limitaciones físicas, Julito no olvidó aquel disparo potente del costarricense Pipa Cordero que le dejó el balón estampado en su cuerpo. Tampoco olvidó reconocer la importancia de la televisión para la difusión del fútbol y el impacto que eso genera en niños y jóvenes, al tiempo que ponderó el nivel alcanzado por la selección nacional en la década del 70. Que pongan mucho de su parte, que obedezcan a sus entrenadores, que entrenen con mucho interés y que aprendan de los astros que se ven con más calidad. Porque mire, yo aprendía de todos los porteros que venían aquí a Cuba, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Botafogo de Brasil. Yo me sentaba atrás de la portería porque nos dejaban atrás de todo ello. El que más me impresionó fue Montes, uno que trajo el Atlético de Madrid, que le metieron un sombrerito así y se tiró para atrás y cogió la bola y la palmó así en el palo travesaño, la palmó así y después hizo así y cayó con ella en el pecho y la raya le quedó aquí y sacó después la bola. Y yo dije, eso lo tengo que hacer yo alguna vez. Y yo imitaba a Tarzán, que era el del Centro Gallego. Tuvimos muy buen fútbol y pudimos aprender en los muchachos de aquella época imitando. Eso es lo que pasa ahora en el fútbol. El fútbol en Cuba va a ser para arriba. ¿Sabe por qué? Porque la televisión está poniendo mucho fútbol y los niños miran a los astros, los imitan y a veces que mejoran algo o no lo mejoran, pero por lo menos lo igualan. Y así es como el fútbol va a ir para arriba. Esa época del 70 fue muy buena, con muy buenos resultados. Tenían entrenadores extranjeros también. Yo también tuve entrenadores extranjeros y en la época nosotros tuvimos mejores resultados. Pero en la época del 70, los Roldán, Lara, Reynoso, todo eso, esa época fue muy buena. El 10 de abril de 2020, a los 82 años de edad, Julio Blanco Alfonso pasó a formar parte del equipo de los inmortales del fútbol cubano. Muchos lamentamos su partida, pero su ejemplo será referente cuando se hable de fútbol en Cuba. Dicen que los grandes no caen en el olvido y seguro que cada domingo, cuando sus amigos de la Liga de Veteranos salten a la cancha de La Polar, tendrán presente a Julito, el que rechazó contratos en el extranjero por vestir la camiseta del Mordazo, el entrenador de varias generaciones, el directivo, pero sobre todo el amigo que fue de los fundadores de la Liga de Veteranos y ayudó a reconstruir el terreno donde prácticamente nació y comenzó a enamorarse del fútbol. En nombre de todo nuestro colectivo de realización llega a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Y desde ahí vino mi pasión por el fútbol. Cuando ya fui creciendo, no me perdí un partido. Mi mamá había veces que le gritaba a los contrarios. Burro, mulo, animal, porque vaya, en jugadas esas. Pero mi padre entonces no se sentaba al lado de ella. ¿Por qué? Porque venían a reclamarle. Entonces, él se sentaba lejos de mí y lejos de ella. Pero cuando el Centro Gallego metía un gol, él se mandaba a correr para arriba de mí, me daba un abrazo y me decía, Julito, Dios es gallego. ¿Por qué? Porque él era del Centro Gallego también. Y todas esas cosas eran lo que tenía el fútbol en la época esa mía. Después no me he perdido un partido de fútbol desde la edad temprana hasta hoy.
en mi vida. Ahí nací y ahí voy a morir. Seguro que tiene futuro porque los niños están imitando y están aprendiendo y están mejorando. Por eso hay futuro. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos recordando detalles de la vida de Julito Blanco, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol cubano. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima. Chao.